Y como habrán visto, esta clase la estructuramos en 3 pequeños videos, ¿no? Porque nos parecía como importante marcar alguna cuestión que tiene justamente que ver con estos puntos de inflexión de la estructura social argentina, ¿no? Y en eso, como lo podrán ver en el texto que escribimos con Juan Lozano y que forma parte de la bibliografía obligatoria de la cátedra, cumple un rol importante en esto de los puntos de inflexión o de los cambios en la estructura social, eh, la dictadura militar, ¿sí? En cuanto hasta varios autores plantean que justamente a partir del proceso militar es que se instaura el modelo aperturista en la Argentina, y con ello cambia lo que sería la tendencia histórica en términos de movilidad social, que había sido hasta ese momento un tipo de movilidad social ascendente, ¿no? Nosotros podemos ver que tanto en el primero como el segundo modelo que vimos en los videos anteriores, el modelo agroexportador y el modelo de sustitución de importaciones, aparece una presencia del Estado motivada por distintas causas, ¿no? En el primero podemos asociarla a una perspectiva de tipo más asistencial o paternalista, en el segundo más asociado a lo que podría ser el derecho de los trabajadores a la satisfacción de sus necesidades básicas, pero en ambos aparece como esta presencia del Estado tendiendo a cubrir aquello que las familias no logran acceder por sí mismas, ¿no? O facilitando el acceso justamente a los hogares que están en situación de mayor pobreza a lo que sería la satisfacción de sus necesidades básicas. A partir de lo que sería el modelo aperturista, nosotros observamos que se revierte esta tendencia. Y la sociedad argentina, que había sido hasta ese momento inclusiva, que había tenido como característica una vasta clase media, y se veía, si se quiere, como apoyado en dos grandes ejes que son el trabajo y la educación, ¿no? Justamente para los procesos de inclusión social, cambia esta tendencia y pasa a ser una sociedad de tipo más excluyente, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque con lo que sería la desarticulación del modelo de sustitución de importaciones, aparece fuertemente también una caída, o sea, que acompaña también el desarrollo de este modelo, del lugar central que ocupaba el trabajo, ¿sí? Y por otro lado, un cambio marcado en lo que sería la función y el rol del Estado, que no aparece ya como aquel garante de los accesos o como aquel asistente para aquellos hogares que estaban en situación de mayor pobreza o de falta de satisfacción, sino sobre todo un Estado que simplemente aparece como un simplemente y nada más y nada menos, como un regulador de lo que sería la intervención del mercado, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando es el mercado el que regula justamente los accesos y no el Estado, nosotros vemos que solamente acceden a la satisfacción de las necesidades aquellos que tienen los medios para hacerlo, de tipo económicos, culturales y simbólicos, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión sumamente importante, ¿no? Porque un poco yo les decía que un poco en el video anterior, ¿no? Que si yo tengo el acceso a una educación que es de calidad y gratuita, me permite seguir una trayectoria educativa en un futuro. Si esta educación, ¿sí? Para yo acceder a una educación de calidad, tengo que pagar determinadas cuestiones, no todos los hogares pueden hacer, ¿no? Nosotros podemos acá marcar como dos grandes momentos en lo que tiene que ver del modelo aperturista, que tienen que ver con la emergencia de nuevas formas de pobreza en la Argentina y con un aumento marcadísimo de la pobreza, ¿no? Por un lado, dentro del mismo proceso militar y como una, si se quiere, intervención de tipo disciplinante hacia los sectores trabajadores, que fueron uno de los más perseguidos justamente por la dictadura militar, más allá de por el rol que tenía en torno a esta idea de desestructuración de la clase, de la industria, también por la necesidad de fracturar un movimiento obrero que era muy fuerte, ¿no? Hasta ese momento, como justamente para posibilitar esto, ¿no? La desarticulación del tema del aparato industrial, ¿no? Entonces nosotros vemos que hasta ese momento
el salario permitía, o sea, con lo que uno ganaba, satisfacer las necesidades básicas y un poco más de las familias, ¿no? Lo que vemos es que como la primera medida que toma la dictadura hacia el año 80 es la depreciación del poder adquisitivo de los salarios. O sea, el dinero que yo ganaba me permite comprar o acceder a la satisfacción de muchas menos necesidades que antes, ¿sí? Y esto impacta sobre todo en lo que serían los sectores trabajadores, pero también aquellos beneficiarios de la seguridad social, ¿no? Los beneficiarios de las pensiones y las jubilaciones, ¿no? Eso por un lado. El otro punto de inflexión, que ya no es en el momento de la dictadura, sino en el gobierno de Saúl Menem, tiene que ver con lo que serían los procesos de flexibilización y precarización laboral, que generan un aumento muy marcado de la pobreza para los sectores medios, y por otro lado de la situación también de incertidumbre o de vulnerabilidad. Aquellas familias que fluctúan entre estar en una situación, si se quiere, de satisfacción de necesidades, o sea, de clase media, ¿sí? A, por X causa y por también lo endeble que es la inclusión en el mercado de trabajo, lo endeble que tiene que ver con su modalidad de generación de ingresos, pasar a situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, un escenario absolutamente distinto a los modelos anteriores, que se caracteriza también por la idea, la ruptura con la idea de que si se tenía trabajo no se era pobre, ¿no? Acá se daba este juego entre decir que yo tenga trabajo no garantiza que no sea pobre, ¿sí? Por un lado eso. Y por otro lado, otra cuestión que también me parecía importante de marcar es que la pobreza deja de tener esta idea como de un fenómeno transitorio que quizá había caracterizado los modelos anteriores, que se daba hasta que yo, entre comillas, consiguiera trabajo, consiguiera incluirme de alguna forma en el mercado productivo, ¿no? Acá se rompe también esto y la pobreza pasa a ser como un componente permanente en un alto porcentaje de hogares. ¿Por qué me parece importante marcar esto? Justamente por la situación que estamos viviendo, ¿no? Donde encontramos una estructura social argentina que donde para algunos es muy difícil el tema de la subsistencia sin contar con el ingreso cotidiano. Y esta cuestión, ¿no? Quiero marcarlo también con un Estado con una intervención absolutamente distinta a la de pocos años atrás, o sea, un Estado, si se quiere, con una intervención de tipo más tratando de garantizar la satisfacción de esas necesidades, ¿sí? Pero lo que vemos es que este escenario era impensable en una Argentina de mediados de los años 70, ¿sí? O sea, donde la ingesta cotidiana no estaba asociada a lo que yo ganaba día por día, ¿no? Sino donde había ciertas intervenciones, ciertas cuestiones por parte del Estado que aseguraba que el tema de, por ejemplo, comer o tener dónde vivir no sea una incertidumbre permanente para un alto porcentaje de ciudadanos. Con esto terminamos el módulo 1 del dictado de la materia. En el próximo, que lo va a desarrollar Juan Lozano, que es el adjunto de la cátedra, el profesor adjunto de la cátedra, vamos a ir como profundizando un poquito en las características de cada uno de estos modelos. La idea no es cerrar o que ustedes se vayan con respuestas cerradas sobre estas cuestiones que estamos conversando, sino todo lo contrario, empezar a problematizar algunas de las cuestiones que vemos en lo cotidiano y que nos atraviesan todos los días. Les mando un abrazo y estamos en contacto.